La tormenta rugía con una fuerza que parecía querer devorar el bosque. Estaba en mi cabaña aislada, acurrucado cerca de la chimenea, mientras el fuego crepitaba suavemente, proyectando sombras danzantes en las paredes de madera. Era mi refugio, mi espacio tranquilo lejos de la civilización. Las noches de invierno podían ser largas y solitarias, pero esa noche algo se sentía diferente. Había un peso en el aire, una inquietud que no podía ignorar. Estaba leyendo un libro, pero mis manos dejaron de pasar las páginas cuando escuché algo. Un sonido débil, amortiguado por el aullido del viento, como si algo intentara llamar mi atención. Al principio, lo ignoré, convencido de que era el viento soplando contra la madera de la cabaña. Pero el sonido volvió de nuevo, más fuerte e insistente. Un escalofrío recorrió mi columna. Tomé la linterna de la estantería y caminé hacia la puerta, tratando de no hacer ruido. Mi mente vagaba por posibilidades. Tal vez un animal perdido o una rama rascando la madera. Cuando abrí la puerta, el viento helado me golpeó como una ola de hielo, y por un momento, solo sentí el frío cortante. Asterisco a mis pies, un pastor alemán estaba acurrucado, cubierto de nieve. Sus ojos, de café profundo, estaban fijos en mí, llenos de desesperación y fatiga. Su cuerpo temblaba violentamente, como si estuviera al borde del colapso. Sus costillas eran visibles bajo el pelaje mojado, y las marcas de cicatrices a lo largo de su cuerpo contaban una historia de dolor. «Dios mío», murmuré, inclinándome. No retrocedió, pero tampoco se movió. Estaba demasiado exhausto incluso para huir. Me arrodillé y extendí la mano lentamente. Dudó, parpadeando, pero finalmente permitió que lo tocara. Lo levanté en mis brazos, sintiendo su cuerpo helado, y lo llevé adentro. Cerré la puerta con el pie y fui directamente a la chimenea. Lo coloqué sobre una vieja manta y lo cubrí con otra. Apenas reaccionó. Su mirada estaba vidriosa, pero aún había algo allí. Una chispa de vida, una lucha por sobrevivir. «Vas a estar bien, chico», susurré, aunque no estaba seguro de ello. En la cocina, tomé un poco de agua tibia y comencé a frotar sus patas congeladas con un paño, tratando de darle algo de calor. Sus ojos se abrieron por un momento, encontrándose con los míos. Había una conexión allí, algo que me hizo tragar saliva. Cuando terminé, calenté un poco de caldo de pollo y se lo llevé. Lentamente, estiró el cuello y lamió el líquido. Fue suficiente para darme esperanza. Mientras se alimentaba, observé sus cicatrices. Algunas eran antiguas, otras recientes. Había marcas alrededor de su cuello, como si hubiera estado atado durante mucho tiempo. La imagen era devastadora. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero dentro de la cabaña, el sonido del fuego y la respiración pesada del perro llenaban el espacio con una sensación de calma. Estaba a punto de quedarme dormido en el sillón cuando lo escuché de nuevo. Un sonido de rasguños. Más débil esta vez, pero inconfundible. Sentí un escalofrío, no de miedo, sino de la sensación de que esto no era una coincidencia. Me levanté lentamente, tomando la linterna una vez más. Abrí la puerta y, para mi sorpresa, otro pastor alemán estaba allí parado. Era más pequeño, más joven y, si era posible, en peores condiciones que el primero. Sus patas temblaban mientras intentaba dar un paso hacia adelante. «Tú también», murmuré, incrédulo. Me agaché para tranquilizarlo y, con cuidado, lo llevé adentro. El primer pastor alemán levantó la cabeza cuando el más joven entró. Se miraron y, para mi sorpresa, se acercaron. Tocaron sus hocicos como si se reconocieran, y el mayor pareció relajarse. Envolví al segundo perro en una manta y preparé más caldo. Comió con avidez, como si no hubiera visto comida en días. Mientras tanto, el mayor lo observaba atentamente, como si lo protegiera. La escena era a la vez conmovedora y enigmática. ¿Quiénes eran estos perros? ¿Cómo llegaron hasta mí? Más importante, ¿qué les había pasado? Cuando la tormenta finalmente disminuyó, fui a investigar de dónde podrían haber venido los perros. El cielo estaba gris, y la nieve cubría el bosque con un manto blanco y silencioso. Me puse las botas, un abrigo grueso y tomé la linterna. Afuera de la cabaña, las huellas eran claras. Había 2 conjuntos de rastros de patas que llevaban directamente a mi puerta. Pero lo que realmente llamó mi atención fueron las huellas humanas. Grandes, profundas, acompañaban las de los perros, pero parecían desaparecer abruptamente hacia el bosque. Sentí un escalofrío. Quienquiera que fuera, había abandonado a estos perros. Y no parecía estar muy lejos. Seguí los rastros, dejando a los perros descansando en la cabaña,
mientras el bosque me envolvía. Después de unos 30 minutos, llegué a un viejo cobertizo, casi escondido entre los árboles. La estructura era precaria, con tablas podridas y ventanas cubiertas de suciedad. Mi corazón se aceleró. Al empujar la puerta, fui recibido por un fuerte olor a humedad y óxido. El interior era sombrío, pero la débil luz que entraba por las grietas revelaba lo suficiente. Había jaulas alineadas contra la pared, algunas todavía con mantas rasgadas y tazones vacíos. Era un lugar frío y cruel, y cada detalle parecía gritar la historia de sufrimiento de esos perros. En una esquina, sobre una mesa improvisada, algo llamó mi atención: un cuaderno de cuero. Lo tomé con cuidado y lo abrí, mis manos temblando. Las páginas estaban llenas de notas, fechas, descripciones de perros y lo que parecía ser algún tipo de registro de ventas. Una entrada me hizo detenerme. Número 12. Pastor alemán. Fuerte. Cicatrices ligeras. Potencial de reventa alto. Asterisco, sentí un nudo en el estómago. Esos perros no solo habían sido abandonados, habían sido explotados, tratados como mercancías. Cerré el cuaderno con fuerza, mientras mi ira crecía. ¿Quién haría algo así? Antes de que pudiera procesarlo todo, escuché un crujido detrás de mí. Me giré rápidamente, conteniendo la respiración. En la entrada del cobertizo, una figura oscura estaba parada, observándome. ¿Quién está ahí?, grité, intentando sonar firme, pero mi voz tembló. La figura no respondió, pero tampoco se movió de inmediato. Durante un momento, nos quedamos allí, atrapados en un enfrentamiento silencioso, hasta que desapareció entre los árboles. Tragué saliva, sujetando el cuaderno con más fuerza. Fuera quien fuera, no tenía buenas intenciones. Y sabía que eso era solo el comienzo. El cobertizo abandonado parecía más frío que el aire helado del exterior. Mis manos temblaban mientras sostenía el cuaderno de cuero. Las notas que había leído no salían de mi cabeza. Cada entrada parecía un recordatorio cruel de cómo habían sido tratados esos perros. Números en lugar de nombres, descripciones de sus características físicas y algo que me hizo estremecer de rabia. Potencial de reventa. ¿Quién trataría a los animales de esa manera? Como si fueran objetos desechables. Afuera, la figura oscura que había visto había desaparecido entre los árboles, pero su silencio dejó algo atrás, un mal presentimiento. Fuera quien fuese, sabía que yo estaba allí. El cobertizo y el cuaderno eran piezas de un rompecabezas mucho más grande, y ahora yo formaba parte de ello. Salí del cobertizo rápidamente, intentando ignorar la sensación de que me estaban observando. El camino de regreso a la cabaña parecía más largo que antes. El silencio del bosque era casi opresivo. Cada crujido de una rama sonaba como una advertencia. La nieve bajo mis botas crujía fuerte, y la adrenalina que me había impulsado pronto comenzó a disiparse, dejando espacio al cansancio. Cuando finalmente llegué, los dos pastores alemanes estaban exactamente donde los había dejado, cerca de la chimenea. El más joven dormía, enrollado en la manta que le había puesto, mientras que el mayor me miraba con ojos atentos y vigilantes. Sus ojos parecían preguntar a dónde había ido y qué había sucedido. «Voy a descubrir qué os hicieron», murmuré, sentándome en el suelo junto a ellos. Pasé mi mano por el pelaje del mayor, sintiendo las cicatrices bajo mis dedos. No retrocedió. Al contrario, se inclinó ligeramente hacia mí, como si entendiera. Tomé el cuaderno y comencé a hojearlo de nuevo. Las descripciones eran frías y mecánicas, como si los perros fueran objetos. Fechas, pesos, edades. Algunos tenían notas adicionales indicando que habían sido vendidos o trasladados. Otros solo tenían una anotación final: desechado. Cerré el cuaderno con fuerza. Aquello era más que crueldad. Era un sistema, y quienquiera que fuese el responsable, aún estaba por ahí. La noche cayó, y finalmente el cansancio me venció. Me quedé dormido en el sillón, con los dos perros acostados cerca de la chimenea. Pero algo me despertó en medio de la noche. Un sonido proveniente del exterior. No era el viento ni la nieve. Era un sonido distintivo: pasos. Me levanté despacio, con el corazón acelerado. Tomé la linterna y caminé hacia la ventana. La tenue luz de la luna iluminaba el claro frente a la cabaña, y por un momento, no vi nada. Pero entonces noté movimiento cerca de los árboles. Una figura, parada, observando. Mi respiración se detuvo. ¿Era la misma persona del cobertizo? ¿Qué querían? ¿Por qué estaban allí? «No vas a asustarme», murmuré para mí mismo, intentando reunir coraje. Los perros ahora estaban en alerta. El mayor de pie, con las orejas levantadas. Emitió un gruñido bajo,
el sonido resonando por toda la habitación. Me puse la chaqueta y abrí la puerta. El viento helado cortó mi rostro, pero lo ignoré. La figura seguía allí, inmóvil. Di un paso adelante, con la linterna temblando en mi mano. ¿Quién está ahí?, grité, mi voz resonando en el bosque. Durante un momento, hubo silencio. Luego, la figura dio un paso hacia atrás, desapareciendo entre los árboles. Corrí hasta el borde del claro, pero todo lo que encontré fueron huellas en la nieve. Huellas humanas. Regresé a la cabaña, cerrando la puerta detrás de mí. El mayor me observaba, como si quisiera decirme algo que no podía. Lo sé, chico, murmuré, acariciando su cabeza. A mí tampoco me gusta esto. A la mañana siguiente, decidí que no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Tomé el cuaderno y comencé a analizar cada página, buscando algo que pudiera llevarme al responsable. No había nombres ni direcciones, pero algunas anotaciones mencionaban lugares: una granja en ruinas, un almacén en el otro lado del bosque. Parecían puntos de recolección o transferencia. Tenía que investigar, pero sabía que no podía dejar a los perros solos. Todavía se estaban recuperando, y el más joven parecía especialmente frágil. Decidí llevarlos conmigo. Até 2 trozos de cuerda como correas improvisadas, y no ofrecieron resistencia. El primer lugar que decidí investigar fue la granja mencionada en el cuaderno. Estaba a 1 hora de caminata, al otro lado de una colina cubierta de árboles. El camino era difícil, con nieve profunda que dificultaba el avance, pero los perros parecían decididos. Era como si supieran que íbamos en la dirección correcta. Cuando llegamos, la vista era sombría. La granja no era más que un montón de ruinas. El techo estaba derrumbado, las ventanas rotas, y todo parecía abandonado desde hacía años. Pero algo estaba mal. Había marcas en el suelo, huellas recientes en la nieve, indicando que alguien había estado allí recientemente. Los perros comenzaron a olfatear el aire, y el mayor emitió un gruñido bajo. Me acerqué con cautela, observando cada detalle. Fue entonces cuando lo vi: un grupo de jaulas de metal apiladas junto a lo que parecía ser un antiguo granero. Algunas estaban vacías, pero otras contenían restos: mantas, cuencos de comida, cadenas. El estómago se me revolvió. Aquello era un punto de contención, donde probablemente mantenían a los perros antes de llevarlos a otro lugar. Pero, ¿por qué seguía habiendo señales de actividad? Mientras investigaba, escuché un sonido detrás de mí. Me giré rápidamente, iluminando los árboles cercanos con mi linterna. Alguien estaba allí. Podía sentirlo. ¿Quién está ahí?, grité, intentando sonar más confiado de lo que me sentía. No hubo respuesta, solo el sonido del viento. Los perros estaban inquietos, especialmente el mayor, que ahora estaba parado entre mí y la dirección de sonido, como si estuviera protegiéndome. Decidí que era hora de irme. Ya había visto suficiente para saber que quien fuera responsable de aquello aún estaba activo. Cuando regresamos a la cabaña, el cielo comenzaba a oscurecerse nuevamente. Sentía como si cada sombra fuera una amenaza, cada sonido una advertencia. Pero los perros estaban a salvo, y eso era lo único que importaba en ese momento. Sabía que necesitaba ayuda. Esta situación era más grande de lo que podía manejar solo. Tomé mi teléfono, esperando que aún hubiera señal. Por suerte, la había. Llamé al Departamento Local de Control Animal y reporté lo que había encontrado, incluyendo el cuaderno. La voz al otro lado sonaba preocupada, pero también escéptica. Enviaremos a alguien para investigar, dijeron. Pero el tono era claro: estaba solo por ahora. Miré a los 2 pastores alemanes, ahora acostados cerca de la chimenea, y sentí un nudo en el pecho. Esos perros habían sido tratados como si no valieran nada, pero aún así confiaban en mí. No podía fallarles. Asterisco más tarde esa noche, mientras escribía mis notas sobre lo que había encontrado en la granja, escuché un sonido que hizo que mi sangre se helara. El crujido de la nieve. Alguien estaba afuera, otra vez. Agarré la linterna y abrí la puerta. Esta vez no había duda. Una figura estaba de pie en el borde del claro, observándome. Pero ahora podía ver más detalles. Era un hombre, alto y vestido con un abrigo grueso. No intentó esconderse. ¿Quién eres? ¿Qué quieres?, grité. No respondió. En cambio, dio un paso hacia atrás y apuntó algo en mi dirección. Una luz. Quedé cegado por un segundo, y cuando la luz se apagó, había desaparecido. Cerré la puerta de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. Esto no era solo un caso de crueldad animal. Era algo mucho más grande, y yo estaba en medio de ello.
La luz del hombre seguía brillando en mi mente mientras me recostaba en la silla, tratando de organizar mis pensamientos. Fuera lo que fuese lo que estaba sucediendo, estaba claro que él no quería que yo continuara. Pero no podía retroceder. Había visto suficiente para saber que esto no era solo sobre la crueldad hacia dos perros. Había algo sistemático, organizado y peligroso. Y ahora yo estaba involucrado. Los pastores alemanes estaban inquietos. El mayor estaba alerta, con la cabeza levantada y las orejas girando hacia los sonidos más pequeños fuera de la cabaña. El más joven, aún visiblemente cansado, parecía confiar tanto en el mayor como en mí. Se recostaron cerca de la chimenea, pero los ojos del mayor estaban fijos en la puerta, como si supiera que algo estaba por suceder. «Está bien, chicos. Vamos a terminar con esto», murmuré, más para mí mismo que para ellos. A la mañana siguiente, decidí que no podía esperar a las autoridades. Sabía que tardarían en actuar, si es que lo hacían. Las pistas en el cuaderno mencionaban un último lugar. Un almacén más al sur, fuera del bosque. Necesitaba ir allí. Era mi única oportunidad de entender completamente lo que estaba sucediendo. Los dos pastores alemanes vinieron conmigo. Parecían comprender la gravedad de la situación. Até correas improvisadas y salimos por el sendero, con el mayor liderando el camino. Parecía guiado por un instinto que no entendía, pero confié en él. El camino hacia el almacén fue largo y agotador. La nieve era más profunda, y aunque el viento era más suave, llevaba un frío que calaba hasta los huesos. El más joven parecía tener dificultades para mantenerse al ritmo, pero el mayor siempre estaba a su lado, animándolo con pequeños empujones y miradas. Finalmente, después de varias horas, divisamos el almacén. Era una construcción simple de concreto, con paredes grises y un portón de hierro oxidado. Estaba parcialmente cubierto por la nieve, pero aún parecía estar en uso. Había marcas frescas en el suelo, evidencia de vehículos que habían pasado por allí recientemente. Entré con precaución, manteniendo a los perros cerca de mí. El interior era tan sombrío como lo había imaginado. Las cajas estaban apiladas de manera desordenada, y el aire estaba impregnado del olor a óxido y algo químico. Al fondo del almacén, una puerta conducía a otra habitación. Pude escuchar voces. Había alguien allí. El pastor alemán mayor dejó escapar un gruñido bajo, y me agaché a su lado, acariciando su cabeza para calmarlo. Mi corazón latía tan rápido que casi podía oírlo por encima de las voces. Lentamente, me acerqué a la puerta y miré por una pequeña abertura. Dos hombres estaban dentro. Uno de ellos era el hombre que había visto en el bosque. El otro era mayor, con un aire autoritario. Estaban discutiendo algo, pero solo pude captar fragmentos. Aún no se han recogido todos los perros, alguien se está entrometiendo. Yo me encargo de eso, dijo el hombre mayor. Pero necesitamos salir pronto. Ya hemos tenido suficientes problemas. Mi ira crecía con cada palabra. Sabían que yo estaba investigando. Y estaban planeando escapar. Necesitaba actuar rápidamente. Mientras pensaba en mi próximo movimiento, un ruido detrás de mí hizo que mi corazón se detuviera. El pastor alemán más joven había derribado accidentalmente una pequeña caja. El sonido resonó en el almacén como un trueno. Las voces se detuvieron. Escuché pasos rápidos que venían hacia mí. El mayor gruñó nuevamente. Y antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe. El hombre que había visto en el bosque estaba parado allí, con los ojos abiertos al verme. «¡Tú!», exclamó. No dudé. Sujeté la correa del mayor y grité. «¿Vas a explicar lo que está pasando aquí?». El hombre dio un paso hacia atrás, pero antes de que pudiera responder, apareció el otro. El hombre mayor estaba tranquilo, pero sus ojos eran fríos. Llevaba un arma. «Deberías haberte mantenido al margen de esto», dijo, apuntándome con el arma. «Ahora tenemos un problema». El pastor alemán mayor comenzó a avanzar, pero lo detuve. «¿Crees que puedes seguir con esto?», grité. «Tengo pruebas. Las autoridades saben. Es solo cuestión de tiempo antes de que todo esto se derrumbe». El hombre mayor se rió. «¿Crees que eso importa? Personas como tú siempre intentan ser héroes. Pero al final, a nadie realmente le importan unos perros abandonados». Fue entonces cuando el pastor alemán mayor actuó. Antes de que pudiera reaccionar, se lanzó hacia el hombre mayor. El movimiento fue tan rápido que no tuvo tiempo de disparar. El perro lo derribó al suelo, sujetando con las mandíbulas el brazo que sostenía el arma. El otro hombre intentó intervenir, pero el pastor alemán más joven, con un coraje que no sabía que tenía, se lanzó para detenerlo. La escena fue caótica, pero en segundos, los hombres estaban desarmados y en el suelo.
Recogí el arma del suelo y la apunté hacia ellos, tratando de controlar mi respiración. Se acabó, dije, con la voz temblorosa. Van a pagar por lo que hicieron. Usé mi teléfono para llamar nuevamente a las autoridades, esta vez explicando mi ubicación exacta y la situación. Para mi sorpresa, llegaron en menos de una hora. Cuando los oficiales entraron al almacén, estaban visiblemente conmocionados por lo que encontraron. Las jaulas, los registros, los perros que aún estaban en una sala trasera. Era más de lo que podía haber imaginado. Los hombres fueron arrestados en el lugar, y las pruebas recogidas eran más que suficientes para incriminarlos. Antes de ser llevados, el hombre mayor me miró con desprecio. ¿Crees que lograste algo grande hoy?, dijo. Hay otros como yo ahí afuera. Esto nunca va a parar. No respondí. Solo miré a los pastores alemanes a mi lado, atentos y leales. Los días siguientes estuvieron llenos de visitas de policías e investigadores. Querían entender cómo me había involucrado, y mi cabaña se convirtió en una especie de cuartel general temporal para las investigaciones. Los otros perros encontrados en el almacén fueron llevados a refugios y clínicas veterinarias. Muchos estaban en condiciones terribles, pero ahora tenían una oportunidad de empezar de nuevo. En cuanto a los dos pastores alemanes, sabía que no eran solo perros rescatados. Ahora eran parte de mi vida. Los adopté oficialmente, y poco a poco comenzaron a recuperarse, tanto física como emocionalmente. El pastor alemán mayor permaneció vigilante, siempre listo para proteger. El más joven, por el contrario, comenzó a mostrar un lado juguetón y curioso que nunca había visto antes. Ver su transformación fue una de las mayores recompensas de todo lo que había sucedido. Sentado en mi cabaña, con los dos perros acostados a mi lado, pensé en todo lo que habíamos enfrentado. La crueldad que habían sufrido era inimaginable, pero su resiliencia era aún mayor. Me enseñaron algo que nunca olvidaré. La verdadera fuerza no está en evitar el dolor, sino en seguir confiando, amando y luchando a pesar de él. El bosque estaba tranquilo de nuevo, el sonido del viento ahora suave y reconfortante. El pastor alemán mayor levantó la cabeza y me miró, sus ojos marrones fijos en los míos. Me incliné y lo acaricié. Ustedes dos son mis héroes, susurré. En ese momento, supe que, a pesar de todo, habíamos ganado. Y ellos finalmente habían encontrado el hogar que merecían. Asterisco. Los pastores alemanes de esta historia encontraron una segunda oportunidad porque alguien creyó en ellos. Ahora es tu turno de ser parte de esta transformación. Suscríbete, dale like y comparte esta historia con quienes creen en el poder de la empatía. Juntos, podemos ser la voz de aquellos que no pueden hablar por sí mismos y dar a más animales el final feliz que tanto merecen. El mensaje es claro. Incluso en los momentos más oscuros, la bondad y la valentía pueden marcar la diferencia. Cada acto de compasión, por pequeño que parezca, puede cambiar una vida. Estos dos perros ahora tienen un futuro brillante gracias a que alguien decidió actuar. Ahora, depende de nosotros asegurarnos de que más historias tengan un final feliz. ¿Estás listo para ser parte del cambio? Comparte esta historia. Únete a la causa y ayuda a dar voz a los que más lo necesitan.